Tengo dos ejemplos nada más así de cosas internacionales al principio que me interesan, porque esto es un parque bastante nuevo de Nueva York. Está al lado del Hudson, del río, donde tiene estas zonas que son un poco, donde no está todo diseñado, simplemente hay algunas zonas así abiertas y casualmente en estas épocas de pandemia permitió que esta zona, donde no está todo pautado, como hay muchos otros parques hoy en día, permitió que se hagan estos círculos para que la gente se instale y con distancia social, ¿no? Que es lo que, digamos, el tema que sean paisajes flexibles, que permitan cambios de uso con el tiempo, porque hoy en día los cambios en la sociedad son muy rápidos y en la forma de uso de los lugares, los cambios de eso también son muy rápidos. Y lo que hoy es un albergue universitario para un tipo de gente, qué sé yo, no sé, quizás hace unos años hubiera tenido unos bancos y unas sillas, unas mesas y unas sillas, y hoy en día tiene un montón de conexiones para, que no sé, para poder cargar el celular, por ejemplo. O sea, los paisajes son muy cambiantes hoy en día, el uso de los espacios. Y esto es otro parque que es muy diferente, que es el Olympic Park de Londres, que trabaja todo con el tema del agua, porque está en una zona a donde confluían un montón de humedales y que era una zona que, o sea, donde lo que había que hacer era limpiar el agua que corría. Vieron que los ríos en general, los ríos vienen muy contaminados hoy en día porque río arriba todo el mundo va tirando todo al agua, va tirando todo al río. El mejor ejemplo nuestro es el riachuelo y cómo se descontamina eso, ¿no? Entonces este parque tiene toda una parte, fíjense lo que son las laderas, ¿no? No tienen nada que ver con un césped y una cosa toda recortada, prolija, sino que es algo por donde se deja que el agua corra, se filtre por acá. Una vez que las plantas lo frenan, permite que el agua entre en la tierra también y después llega abajo más limpia, ¿no? O sea, estos son paisajes hoy en día que son los paisajes que, digamos, que uno está tratando de hacer y son paisajes que se regeneran a sí mismos, ¿no? Entonces, vamos a hablar de una propuesta ambiental y paisajística. Entre las estrategias y servicios ambientales definidos para el conjunto de la intervención mediante la aplicación de tecnologías de bajo impacto como SER. ¿De qué manera aumentamos la biomasa? La biomasa es la cantidad de hojas con clorofila, digamos, que tenemos en un lugar, la masa, ¿no? Que no es un campo de soja planito donde no hay prácticamente biomasa, sino que son arbustos, árboles, cosas que dan sombra, que permitan que crezcan otras cosas por debajo, otras plantas. Entonces el aumento de la biomasa a través de vegetación incorporada en diferentes estratos. Incluye árboles de distintas magnitudes. Primera, segunda y tercera magnitud serían grandes, más chiquitos y más chiquitos. La incorporación de sistemas urbanos de drenaje sostenible, que esto lo vamos a ver después. Esto es algo que hoy en día se está usando en todas las ciudades, es hacia dónde drena todo el agua. Estamos acostumbrados que en la ciudad el agua se vaya por la alcantarilla. De la alcantarilla se va al Río de la Plata, arrastrando todas las porquerías que arrastra en los caminos, en las calles y en las veredas, ¿no? Entonces, bueno, ¿de qué manera hacemos que estos sistemas urbanos permitan que el agua drene otra vez y nos llene las napas subterráneas? Para lo cual necesitamos maximizar las superficies de suelo absorbente. ¿De qué manera? Con el uso de solados y material permeable. El uso de sistemas de células drenantes como grandes canteros, ahora vamos a hablar como filtros pasivos, que están interconectados entre sí con pavimento articulado. La reducción y optimización del consumo de agua mediante utilización de riego mínimo.
a través de especies, de una selección de especies de bajo mantenimiento o de bajo requerimiento hídrico. El fomento de la biodiversidad mediante la incorporación de especies vegetales hospedadoras. Hospedadoras es que sean huéspedes de fauna asociada, como aves, mariposas, etc. Y la incorporación de cubiertas verdes con la consiguiente mejora de la eficiencia energética de los edificios. No solo regula la temperatura de la superficie, evita que entre el calor al edificio y en épocas o regiones cálidas actúa como una refrigeración pasiva, o sea, sustrayendo el calor del edificio. Hay un esquemita de la gestión del agua de lluvia, de lo que estaba contando, que sería un edificio, en este caso, que yo será un edificio de departamentos, pero puede ser un edificio de un solo piso, donde tiene una cubierta arriba, una cubierta verde, donde juntamos el agua, tiene una terraza seca, donde también juntamos el agua, y lo llevamos a un tanque de reserva, un tanque de ralentización o reserva para ser reusado o para riego o para aguas grises. Aguas grises son las que se usan para descargas de inodoros o para cierto tipo de lavados, lavado de veredas, etc. En la parte del jardín, de alguna manera, o del parque, nosotros orientamos el agua hacia algún lugar donde se ponen piedras y se pone un tipo de plantas especiales y de donde también juntamos el agua. O sea, en el jardín el agua infiltra por acá, pero a su vez la pendiente hace que el agua corra y para que no se vaya hasta la calle y la alcantarilla, nosotros hacemos que un filtro pasivo justamente que también puede dirigir el agua a un lugar donde se recolecciona y reutiliza. Estos serían los sistemas urbanos de drenaje sostenible o filtros pasivos. Fíjense que cuando nosotros tenemos árboles, lo que yo les hablaba de la biomasa, todas las plantas que están acá abajo, cuando les dan los rayos del sol, no permite que el agua se evapore inmediatamente porque están bajo la sombra y el cuidado de estos árboles. Por ejemplo, en este caso de estudio, que es una plaza en Alemania, fíjense que esto es un solado, tipo de adoquines, algún tipo de piedra donde el agua entra en la tierra. La parte parquizada es una parte que tiene plantas en algunas partes, pero digamos es como un gran cantero hecho con lajas, con piedras grandes y con poca vegetación, y vegetación que requiere poca agua. Estos son los sistemas urbanos de drenaje sostenible, ¿no? En la ciudad. Acá el agua entra por el solado permeable, un solado drenante, tiene una pequeña depresión, que sería esta. Todo el agua se junta acá y después va otra vez a las napas, o tiene un caño que lo junta y lo manda a un tanque de reserva. Son paisajes totalmente distintos a los que estábamos acostumbrados. Siempre hay que pensar, ¿cuánta agua tengo? Ok. Si tengo mucha agua que me sobra y que incluso, o sea, con agua que me sobra y que es demasiada agua, con más razón tengo que hacer estos sistemas, porque si no se me inunda todo. Las lluvias hoy en día son cada vez más intensas y en corto plazo. No es que es una lluvia que llueve 5 días seguidos un poco y el agua va drenando, no. En general, las lluvias, o sea, llueve un poquito y después de repente hay una especie de tormenta con una lluvia intensa que inunda absolutamente todo, con lo cual estos sistemas sirven tanto para cuando tenemos poca agua, para ahorrarla, como para cuando tenemos de más en una lluvia intensa y tenemos que ver que no se nos inunde, simplemente que se vaya drenando de una forma lenta, ¿no? La otra posibilidad es la incorporación de cubiertas verdes,
para la mejora de la eficiencia energética del edificio. Esto sí es un proyecto que hicimos nosotros, que es Plaza Galicia, que es el Banco de Galicia, que está en Chacarita, donde todo esto son cubiertas verdes. Este es otro que hicimos que es en Torre Huergo, no recuerdo, Catalinas, en Catalinas, también, donde grandes superficies con vegetación, que primero que no tenés que cortar el pasto, no tenés que hacer nada de eso, y todo esto se riega con riego por goteo. O sea, son imágenes muy distintas a las que estamos acostumbrados. Esto es una cubierta verde, el agua se junta en alguna parte, digamos, donde están los desagües, hay una protección, o sea, hay un contrapiso con pendiente, hay una membrana impermeable, hay una protección, hay un filtro que dirige el agua, después está el sustrato, o sea, tierra es lo que sacamos directo de un pozo, sustrato es una mezcla de componentes que se usan como tierra. Y acá hay otro tema que les quiero contar. Nunca se va a usar para una cubierta verde, o en general, digamos, ya hoy en día está casi prohibido sacar la tierra, porque la tierra ¿de dónde se saca? Se saca siempre de un lugar de la periferia de la ciudad para llevarla y hacer jardines en la ciudad. Con lo cual estás generando grandes zonas, digamos, pozos, cavas en la periferia, sacando la mejor tierra de la periferia y llevándola para alimentar los jardines de la ciudad, lo cual es una barbaridad. Con lo cual hoy en día, para todos los jardines que se hacen en la ciudad, se usa algo que se llama sustrato, que es una mezcla de distintos componentes, que tiene un poco de tierra, un poco de, puede tener piedra pómez, puede tener distintos materiales, minerales, que sirven como para sujetar, para albergar a las plantas, pero que no está sacando la tierra de la periferia de la ciudad. Y estos jardines, estos dos que ustedes ven acá, son jardines que son sobre losa. Debajo de este, por ejemplo, de Galicia hay 4 pisos. Debajo de esto hay un piso. Y esto, la profundidad de sustrato de esto no tiene más de 15 centímetros. O sea que con 15 centímetros nosotros podemos arreglar y hacer jardines muy interesantes, ¿no? Que es lo que hoy en día, digamos, corresponde hacer. Acá muestro otros ejemplos más, donde también, o sea, se juega con los solados, incluso cuando el solado es grande, o sea, uno puede hacer un solado que esté drenante, porque está todo apoyado directamente sobre una capa, primero o sea, como de arena, ¿no? Un afirmado debajo y después arena, y esto drena entre medio de las juntas. Pero un solado grande donde hace falta, porque qué sé yo, por ahí acá necesitaban un solado porque hay actividades que se hacen, etc. El diseño del solado es tan importante como el jardín que lo circunda. Y después, bueno, jugar con el mismo solado, cómo se mete adentro, y el jardín empieza a aparecer en estos intersticios. Este otro jardín que en parte está sobre una losa. ¿Y para qué son estos cucuruchos? Para poder poner árboles. Porque si está sobre una losa, acá debajo hay un estacionamiento. Si está sobre una losa, yo no puedo clavar un árbol en la losa. Necesito tener tierra, sustrato suficiente. Entonces, bueno, en este caso, el diseño de estos conos para albergar vegetación más alta. Y todo esto acá no tiene más de 15, 20 centímetros de profundidad de sustrato. O sea que para hacer este jardín en una ciudad, traen muy poco sustrato y sacan muy poca tierra de otros lados. Y este es otro ejemplo de lo que hablaba, o sea, cómo se trabaja con la fauna, con los animales, con las aves. Esto es en Galápagos, donde hay algunas partes
que se levantan un poco, unas, bueno, para las pasarelas para la gente, y otras partes que se levantan un poco los solados, que justo no tengo esta foto. Bueno, que se levantan los solados porque en Galápagos hay muchas tortugas, que están en la zona cercana al aeropuerto. Entonces, para permitir como el paso de las tortugas a través de todo el lugar. Esto lo van a empezar a ver en varios proyectos que se hacen en zonas donde hay mucha fauna local. En Brasil encontré en Salvador algo que es fantástico, en la parte del norte, en Salvador, por ejemplo, que de un lado al otro de la ruta, entre el mato, o sea, los árboles que hay de un lado y del otro, hay como unas pequeñas pasarelas de 60, 70 de ancho nada más, de 60, 70 centímetros, para que los monos pasen de un lado al otro, ¿no? O sea, de permitir, porque las aves, bueno, se las arreglan porque vuelan, las mariposas, los insectos también, pero hay animales que no vuelan, que necesitan que uno respete eso para que el tránsito, digamos, y el movimiento de estos animales pueda seguir existiendo. Cuando uno tiene que forzosamente construir, qué sé yo, un aeropuerto, por ejemplo, en una zona, ¿no? Y este es otro tipo de paisaje, ¿no? Hay que acostumbrarse a ver esto, pero en una zona donde no hay agua, donde sabemos que no vamos a tener cobertura vegetal en toda la superficie. Bueno, se llena con elementos, o sea, con el sustrato o con la tierra del lugar, con piedritas, con algunas plantas que sabemos que no necesitan agua, y después si en una época del año llueve, bueno, aparecerán pastos por acá, aparecerá algo, y en otras épocas no. Entonces se diseña un paisaje totalmente distinto, que ya es un paisaje que, digamos, que se regenera a sí mismo y que se va adaptando en las distintas épocas del año a lo que pasa, al clima del momento. Esto es un poco ya más estructuradito, pero bueno, es algo similar, ¿no? Que se usan como para tener un poco más de profundidad. Es un ejemplo de diseño, ¿no? Donde acá hay un banco, donde esta tierra, este cantero inclinado permite, digamos, que haya un poco más de sustrato. También que crezca lo que puede crecer, se planta lo que uno sabe que va a poder soportar el lugar con la cantidad de agua que va a tener el lugar. Bueno, Rocío, como yo pensé que esto era en La Pampa, traje una serie de ejemplos de vegetación de La Pampa, pero les digo que la provincia pampeana, así como ahora es todo verde esto, la realidad es que esta región de Espinal y todo va como comiéndose cada vez más de esta zona de la región pampeana. Entonces, esto de acá, lo que se usa son muchas plantas nativas hoy en día. Todo esto son plantas nativas que uno, al plantarlas, se pueden plantar más separadas, más juntas, etcétera, ¿no? Se hace todo un diseño, evidentemente. Pero esta vegetación es la que soporta estar en la región del Espinal. Y con esto se hace un diseño que en algunas épocas del año va a estar verde, en otras va a estar más marrón, en otras épocas va a tener flor o no. Pero no es la rosa, el malbón, la margarita, el potus, lo que todos conocemos de memoria. Es otro tipo. Ojo, el rosal quiere poca agua, así que se podría llegar a poner en algunas partes. Pero el hecho también de usar plantas nativas es lo que permite que la fauna o los insectos de la zona los habiten, porque si no, directamente, o sea, no van a tener su alimento ni nada por el estilo, y además de matar la vegetación, si ponemos todas plantas de regiones exóticas,
también la fauna va a empezar a desaparecer porque no está acostumbrada a alimentarse de otro tipo de vegetación. Estas de acá, por ejemplo, son plantas muy usadas acá en Buenos Aires incluso. La estipa, otro tipo de estipa, la albergilla de campo. Estas plantas, o sea, a ver, Rodón, bueno, no está acá la mélica. Estas plantas estamos muy acostumbrados a verlos hoy en día en los jardines ya. Acá, otro tipo de vegetación. Fíjense que hay que acostumbrar el ojo a esta nueva vegetación, pero acá tienen un verde intenso, acá tienen un gris, acá tienen un gris con unos puntitos lila, acá tienen un amarillo intenso, un rojo. O sea, se diseña de otra forma totalmente distinta ya estos jardines, ¿no? De hoy. Y no le falta ni color, ni hoja, ni le falta nada, ¿no? Simplemente es diferente. Y ahora voy a ir al arbolado. Esto es otra vez una lista de los árboles. Digamos. Estos son de la región pampeana también, ¿eh? El Salix humboldtiana. El Salix es el sauce. Ustedes están todos acostumbrados a ver el sauce llorón que cuelga así para abajo, que es chino, es de origen chino. Este es la Salix humboldtiana, que es el sauce criollo, que es un árbol que crece muy rápido y se da mucho en toda esta zona. Sauce, ceibo, bueno, ombú es muy lento, así que no es para un jardín, pero bueno, pero digamos que con este tipo de vegetación, que es otro tipo de vegetación, tienen un problema. No todas se consiguen con facilidad en un tamaño más o menos razonable, ¿no? Para hacer un jardín. Y hoy en día, quien les pida hacer un jardín, lo va a querer listo para mañana, como si construyera un edificio. Y no es así. La vegetación, o sea, lleva su tiempo. Cuanto más grande se planta, además de ser más caro, además de tener que llevarlo con un camión, además de llevar una mano de obra complicadísima, además de transitar por la ciudad con un camión con un peso enorme porque alguien quiso poner unos árboles enormes, entonces rompe las calles, bueno, etcétera. Además, esas plantas grandes les cuesta muchísimo adaptarse. Con lo cual, tampoco es negocio decir quiero el jardín hoy, que es lo que nos piden muy a menudo, sino que hay que pensar realmente en el término medio razonable para que esa planta crezca bien y no traer una planta enorme que va a tener todas las puntas secas durante como 8 años. Para eso mejor poner una planta un poco más chica, un árbol más chico, que se adapte al lugar y en 8 años es un árbol divino. El árbol funciona así. Tiene una copa, tiene raíces. Las raíces primarias o pivotantes tienen raíces adventicias, pequeñas, o sea, la raíz principal y todas las raícitas chiquitas, que son las que en realidad son las que buscan toda el agua. Son como antenitas bajo la tierra que juntan el agua. El tronco, la copa, esto sería lo que es un árbol clásico. Bueno, ahora vamos específicamente, bueno, ya desde el anterior del arbolado, vamos directamente a cosas de la vegetación, que son cosas que ustedes van a usar en el exterior de lo que están construyendo. O sea, van a usar solados, van a usar pisos, van a usar equipamiento, supongo, la iluminación, no sé, pero qué sé yo, un banco van a tener si tienen un lugar exterior, y van a tener alguna vegetación. Entonces vamos a hablar de lo que son las características de la vegetación de los árboles en general, o de la vegetación en general.
el color del tronco, el tipo de sombras, la forma que tiene este árbol, el tamaño o volumen, que sería la biomasa, el crecimiento, importantísimo, ¿no? Porque si yo compro un sauce, cuando lo compro tiene 2 metros de alto, tiene el tronco que es como un palo de escoba, y la copa tiene, qué sé yo, como muchos 50, 60 centímetros de diámetro. Y después ese tronco va a medir de diámetro 40 centímetros, después de 5, 6 años, 8 años. La copa va a tener 6 metros, o sea que cuando yo los planto, la distancia de plantación y el tiempo de crecimiento es importantísimo cuando uno diseña un parque. Por eso, cuando uno hace un plano donde pone todos los árboles y eso, primero los tiene que dibujar con el tamaño final, para saber a qué distancia pone uno del otro. Entonces, ¿cuántos árboles te caben en tu terreno, no? Pero después la realidad que cuando se lo mostrás a la persona, cuando está terminado de plantar, el cliente le agarra un ataque porque son todos palitos nada más. Pero bueno, eso es así. Hay que buscar entonces otras formas. Un paisaje inicial de alguna manera y después que esto crezca. La textura de las hojas, la textura de la corteza. La fenología, ¿qué es la fenología? La fenología es el comportamiento de la vegetación a través del año. En una zona tropical generalmente mantiene las hojas todo el año y la fenología se da en otras cosas, en la fructificación, etc. En nuestra región es muy fácil ver lo que es la fenología. En invierno está pelada, o sea, en verano está con todas las hojas. En otoño pierde algunas hojas si se le ponen de un color o no lo ponen, pero en invierno están sin hojas y en primavera vuelven a brotar. Eso es la fenología. Es el ciclo anual de la planta, donde también hay que incluir la semilla, todo eso, ¿no? Los frutos, etc. Otras características, el perfume, la transparencia, el sonido. No sé si alguien conoce la casuarina, es un árbol que se usa mucho en el campo, que no pierde la hoja y que silba, zzz, hace así. Cuando hay mucho viento te vuelve loco. Bueno, el gusto, el perfume, el hábitat para aves, insectos, etc. Y después la forma de agrupación de la vegetación, solo, alineado, en grupo, en masa, regular, aleatoria, con ritmo, la distancia de plantación. Esto podría ser más largo, ¿no? Pero es como una síntesis. Fíjense, esto es un ejercicio que hice hace muchos años en Londres que me encantó porque fui en invierno y se puede ver exactamente la forma, o sea, con lo que son las ramas y todo, cómo va a ser este árbol en primavera. No volví en primavera ni en verano, pero fíjense que la forma de todas las ramas ya nos dicen de antemano cómo es la forma de este árbol. Estos árboles, este es el jacarandá arriba, que es una forma más aparasolada. Cuando está sin hoja ya se ve también perfectamente toda esta forma de parasol. Cora, perdón que te interrumpo. ¿Es una regla que la forma de las raíces se relaciona con la forma de la copa? Sí, no 100%, o sea, no es simétrico, pero tiene que ver. Tiene que ver. Una copa aparasolada tiene una raíz que hace esto. Y lo que viene ahora, una copa columnar, las raíces se van a desarrollar más acá abajo. El álamo tiene, este de acá, que es un álamo, tiene un problema que sí tiene estas raíces acá, pero a su vez tira como unas guías para los costados, el álamo en particular, de donde salen otros álamos y otros álamos, otros álamos, otros álamos. Pero la raíz principal, el sostén del árbol, está acá abajo, está en este óvalo hacia abajo.
Las coníferas son los pinos, digamos, tienen otra cosa. Por ejemplo, algunos árboles de estos latifoliados, que son los comunes que siempre conocemos, se pueden trasplantar en invierno, depende del tamaño, ¿no? Y todo. Pero las coníferas en particular tienen una raíz pivotante, la central, que es muy, muy profunda. El sostén es muy profundo, con lo cual es muy difícil trasplantarlos, ¿eh? Porque tendrías que irte muy abajo. Si este árbol tiene 12 metros, quizás la raíz pivotante tiene 7, 8 metros. O sea, no podría jamás, y es el alimento principal de este árbol, ¿no? Los que son péndulos, como ser el sauce, ¿no? Que cae todo para abajo. Este no es un sauce, pero es un árbol con forma péndula. Ya sé que cuando esto le salgan las hojas, va a estar todo lleno como estos flecos colgando para abajo. Globoso. Triangular. O sea, la estructura, lo que estamos viendo acá es la estructura. La estructura son todo el sistema de ramas que tiene cada árbol, ¿no? Y ahora vamos a otras características. El color. Nosotros siempre estamos acostumbrados al color. Hoy decimos, a ver, no sé, bueno, el sauce es verde clarito y el ceibo tiene flores rojas y es rojo. Bueno, pero miren los troncos. Estos son abedules, que es parecido al álamo plateado, que es totalmente plateada la corteza. Esto es en el Parque 3 de Febrero, me parece, esto es cerca de los lagos de Palermo. Estos son tipas, que es un árbol nativo nuestro, que tiene el tronco totalmente negro, ¿eh? Esto es en Uruguay, son ramas que son medio marrones, claritas. O sea, estos paisajes de los troncos, todo este color de los troncos, forman parte del paisaje. Esto es un cerezo con estas ramas rojas. O sea, el color de un árbol o de una planta no es solamente lo que nosotros miramos así, que es el globito que está arriba del palo, que es el tronco. El conjunto en las tipas es muy notable, o sea, todo este ramaje negro que generan. El color de la copa, esto es un sauce que es clarito, estos son casuarinas que son medio marrones, una anacahuita, estos son cipreses que son muy oscuros, esto es una conífera, no sé cuál es exactamente, no recuerdo, que tiene un color mediano. O sea, el color es muy variado de toda la vegetación y cuando uno proyecta el paisaje exterior, tiene en cuenta todos estos colores. Y después, bueno, este que es el más fácil, que lo conocemos todos, ¿no? De la flor. El jacarandá y estos son los ciruelos, que se llaman árboles proterantes. ¿Qué quiere decir? Que primero pierden la hoja y lo primero que sale otra vez en primavera no es otra vez una hoja como en el sauce, sino que es la flor, y que los hace muy impresionantes. O sea, ahora estamos a fin de octubre, en un mes y medio, paseen por Avenida Libertador y van a ver todos los jacarandás azules, y lo impresionante de este azul es que no tiene hojitas verdes adentro, es solo azul, ¿eh? Y es algo fantástico. O el color de la flor, ¿no? La sombra es otra cosa que es importantísima. Miren, acá ¿qué hay? Encima de esto ¿qué hay? Hay una pérgola, ¿eh? Y esta sombra está hecha por los parantes de la pérgola con una enredadera de algo. Fíjense lo que es la sombra de estos árboles todos podados. Esto es en la Défense en París. La sombra del alcanforero, que es una sombra negra, y la sombra del sauce, que es una sombra ligera, y casualmente, a pesar de ser menos negra que esta sombra, la sombra del sauce es fresquísima. ¿Por qué? Porque estas hojas, estas ramas tan livianas, se mueven todo el tiempo
y hacen como si fuera un abanico. Si hay un poco de brisa, esto se mueve todo el tiempo y esta sombra, a pesar de no ser densa y oscura, es una sombra fresca. Acá, bueno, un poco lo que habíamos visto ya, ¿no? Las distintas formas, síntesis, ¿no? De la forma de los árboles. Esto de acá, que es algo muy europeo, esto es en París, que podan en algunas plazas todo esto como, no sé, como estos prismas o paralelepípedos. Este árbol, por ejemplo, que es un ligustro disciplinado, esta forma es natural. Entonces uno puede pensar, y esta es una forma de un álamo, no el álamo piramidal, sino que otro tipo de álamo, que es una sombra totalmente, digamos, despareja, es una forma, perdón, despareja, ¿no? Pero uno también puede diseñar con esto, con la forma de lo que va a ser la copa de ese árbol cuando crezca. Esas son formas, así como la forma, no sé, de una ventana que ustedes van a estar proyectando, de un cerco que van a estar proyectando, de un techo, de la chimenea. Bueno, la vegetación también tiene formas, que son parte del diseño. El tamaño, el volumen, estos son tipas de vuelta, esto es en la Costanera Sur, y esto es un lugar en Barcelona, con unos arbolitos chiquititos, y que nunca van a crecer mucho más que esto. Intencionalmente, supongo que la persona que lo diseñó lo puso para siempre resaltar lo que es este edificio. Estos árboles apenas acá, donde hay unos bancos abajo, nada más, es algo como un detalle pequeño dentro del paisaje, donde lo que predomina es la arquitectura. El crecimiento, lo que les decía antes, fíjense esto acá es un árbol, es un álamo. En este trabajo en particular, el cliente primero quería árboles grandes, después cuando vio el precio dijo, no, quiero árboles chicos, y después cuando vio los árboles chicos me quería matar. Pero bueno, este era el presupuesto que tenía, pero estos árboles chicos, que son unos álamos, en 4 o 5 años llegan hasta esta altura. Finalmente se convenció y todo bien. Pero esto es, y la distancia de plantación es la distancia correcta para esta especie. Pero, claro, está pelado. La textura es muy interesante. Esto es un plátano, estos que todo el mundo dice que dan mucha alergia, ¿no? La textura de esto, que son las casuarinas de vuelta. La textura de hojas más grandes o más chicas. La textura de lo que es una cantidad de, ¿cómo se llama?, árboles de la misma especie con esta textura tan finita, que es muy lindo. O sea, mucha gente dice, uy, no me gusta el árbol que pierda la hoja porque parece muerto. Bueno, es una planta que está en estado de dormición, ¿no? Pero que depende cómo está diseñado. Esto es una textura muy interesante, es un paisaje muy interesante, donde de repente lo que empieza a tomar interés es todo lo que está acá abajo también, ¿no? O podría dejar transparentar los edificios que están detrás si no estuvieran tan densamente plantados. Lo que les mencioné antes, la fenología, este lugar es lo mismo que esto. Este lugar es lo mismo que esto, es el rosedal, en una época del año y en otra época del año. Me faltaría la foto donde después viene la hoja que es verde, ¿no? Esto es en Londres, en Canary Wharf, estos árboles que ya se ve que están todos cortados con la tijera, bueno, y que después en otra época del año es esto. El color, este árbol normalmente es verde, pero tiene una época del año en otoño donde empieza a ponerse rojo, que es muy lindo también. O sea, todas las estaciones, si uno sabe jugar con eso, y si uno sabe apreciarlo además. Acá me equivoqué esta foto porque en realidad en algún lado tengo la foto de esta en invierno, que es donde
Jacarandá está sin flor y parte de toda esta vegetación está sin hoja y se ven todos los edificios atrás. Esto es en el Rosedal, igual que las de arriba. Los colores de las hojas, lo interesante que es esto, ¿no? Las hojas no se ponen todas rojas de un día para el otro, sino que de a poquito empieza a suceder esto. Y después, bueno, otras características, el perfume, la transparencia. Lo lindo que es ubicar una planta esta, por ejemplo, donde el sol le da desde atrás y hace brillar todo esto. O sea, en este caso es un atardecer, donde se pone el sol acá atrás y en el atardecer aparece toda esta cosa que a la mañana no llama la atención, pero en el atardecer toma un color muy particular. Uy, ¿estamos bien con el horario? Sí, Cora, sí, sí. Dale. Formas de agrupación. O sea, solo, a veces en una superficie muy grande, 5 árboles como estos o 4, todos juntos, forman una sola copa, es como si fuera un árbol, ¿no? A la distancia rodeado con otra vegetación, una alineación, una masa. Acá está este acceso con bambú, que es toda una alineación de bambú y que te deja un arco en el medio. Bien, estamos llegando hacia el final. Vamos a hacer un análisis, una guía de análisis de un espacio verde urbano existente, bueno, o no. Primero, un análisis físico o morfológico. ¿Cuáles son los límites visuales y físicas? La calidad, las proporciones y la tipología edilicia de los bordes. Cuando uno tiene un parque muy grande o una superficie, digamos, parquizada muy grande, el vecino no nos importa tanto. Cuanto más chico es este espacio, más presencia va a tener el jardín del vecino o las construcciones vecinas, ¿no? Entonces, eso se toma en cuenta también en el diseño, de ver, o sea, el entorno. No es solamente el entorno construido, también es el entorno verde que yo tengo en mi terreno. La materialidad, los elementos construidos, las superficies, los pisos, por ejemplo, proporción permeable-impermeable, solados, niveles, infraestructuras, equipamiento. El suelo o sustrato, que es el soporte para el desarrollo de la vegetación. Natural, artificial en el caso de una cubierta verde, donde tengo que hacerlo, construido a nivel subterráneo, y la topografía. Esto es algo que no mencioné antes, pero es muy importante la topografía. La topografía es lo que será la piel del suelo que nosotros vemos. Cuanto más pendientes tiene, más va a correr el agua, y nosotros siempre tenemos que tener en cuenta esta topografía, porque es la que nos va a decir hacia dónde tenemos que poner los desagües o cómo tenemos que modificarla, por ejemplo, para que el agua no nos entre en la casa o en la construcción que estamos haciendo, ¿no? O sea, la topografía es muy importante y cuanto más alto es el régimen de lluvias de un lugar, más tenemos que tener en cuenta la topografía para ver para dónde va a correr el agua. Los microclimas como condicionantes del confort y de las calidades espaciales. La luminosidad, el asoleamiento, la humedad, la protección del viento, el grado de contaminación sonora, si estamos cerca de una avenida, queríamos seguramente poner un montón de árboles para que frenen un poco el sonido, la contaminación ambiental y visual, las características de la vegetación, cuáles son las especies vegetales predominantes en un lugar, cuál es su distribución espacial, color, forma, magnitud, lo que ya habíamos hablado, textura, fenología, agrupamiento y distancia de plantación.
Y después un análisis funcional. ¿Cuáles van a ser las zonas de uso? De uso activo y uso pasivo. Uso activo es si tenemos un lugar donde los estudiantes van a comer, que ponemos todas las mesas, etcétera. Y el lugar pasivo quizás son los lugares que están un poco más alejados, donde ponemos un solo banco debajo del bosque o de la arboleda. El tipo de usuarios, o sea, si los usuarios son niños pequeños van a estar corriendo por todos lados. Si son estudiantes universitarios, se van a mover, pero de otra manera, van a necesitar lugar donde sentarse, estudiar, etc. La intensidad y la frecuencia de uso de los lugares, esto es muy importante. Esto quizás también corre más para lo que es una plaza pública, ¿no? Ver con qué intensidad, con qué frecuencia, en qué horario se usa más. Ustedes van a tener que ver mucho el tema del asoleamiento del lugar, ¿no? Y de dónde vienen los vientos predominantes, etc. Accesos y recorridos en relación al entorno, la estructura circulatoria y los trazados ordenadores. Y después el análisis espacial y sensorial, que es importantísimo, porque ¿para qué uno hace un espacio exterior con una superficie o parquizada o paisajísticamente pensada? Es para una cuestión sensorial, una sensación física de bienestar, un uso de bienestar del lugar. La estructura espacial, la configuración física, la relación de llenos y vacíos, proporciones, calidades, cualidades espaciales, la escala. No es lo mismo trabajar en un espacio de 10 por 10 que en un espacio de 40 por 40. Nunca hay que llenar todo, no es necesario. Si llenamos todo no vemos nada, solamente vemos el tronco que está delante o lo que hay delante. Siempre hay que dejar algunos vacíos desde los cuales poder mirar lo que estamos proponiendo. Los espacios protagónicos, hitos, continuidades, recorridos, secuencias, ritmos, visuales, percepciones, superficies, etc. Césped, agua, cielo. El cielo es tan importante como la cobertura vegetal abajo y como el entorno. El cielo es importantísimo, si queremos que se vea, que no se vea, etc. Y acá ya casi terminamos. Esta es la foto que tengo en la portada, que es este lugar, que es un lugar que se llama el Prinzessinnengarten, que es el Jardín de la Princesa, que es de las Princesas, que es en Berlín, que es, lo pensé porque estaba pensando estas residencias universitarias, qué tipo de uso van a tener y qué vamos a proyectar. Vamos a proyectar algo donde todos los bancos van a estar en fila, donde las mesitas van a estar prolijamente ordenadas, etcétera. O quizás es un terreno que ya tiene vegetación, ¿no? ¿Y qué más vamos a proponer para estos lugares exteriores? Este jardín tiene lo interesante, este parque, que está en el medio de una zona urbanizada de Berlín, bueno, un poquito al borde, pero digamos como es central, con subterráneos, con subte, con colectivos, con todo. Eran unos terrenos que estuvieron abandonados muchos años, donde creció toda esta vegetación espontánea, y todo un grupo de ambientalistas lo tomaron. Ahora están en litigio porque no sé si el gobierno o un ex propietario, bueno, se los quiere quitar, pero lo tomaron y empezaron a hacer distintas propuestas ahí adentro. Es un lugar que debe tener unas 3 hectáreas, 2 hectáreas. Entonces hicieron todo un lugar con, bueno, propuestas de alimentación naturista, etc. Pero está lleno de mesas puestas de manera totalmente aleatoria adentro. Cada uno puede agarrar y meter su silla donde quiere. Algunas partes con bancos y con mesas donde se podría estudiar. Este es el acceso, una parte del acceso. Y aparte, una biblioteca donde la gente lleva libros que ya no... Esto perfectamente puede suceder en cualquier lugar, quizás en las zonas muy urbanizadas, en el centro es más difícil, pero en ciudades chicas o en pueblos, donde la gente lleva los libros que ya leyó y que no los quiere tener en su biblioteca o los quiere compartir o intercambiar. Es una biblioteca
de intercambio o de sentarse ahí a leer, un pequeño escenario con lugar para que sucedan actividades distintas, unas partes de huertas manejadas por un grupo de, bueno, en este caso por un grupo de la gente que están ahí con estos tanques de recupero, no sé de dónde habrán salido, dónde consiguen el agua. Y me interesó esto porque es una forma totalmente distinta, ¿no? Vuelvo a una de atrás. Acá fíjense que hay todo piedrita, granza, los árboles naturales, ¿no? Es una forma distinta de organizar los espacios que parece como que está todo tirado al azar y sin embargo todo tiene un orden y tiene un recorrido y tiene una forma de uso muy específica en cada uno de los lugares, ¿no? Con muchas propuestas, qué sé yo, si hay estudiantes, por ejemplo, de carreras agropecuarias, bueno, esto es algo que perfectamente, o sea, una zona de huertas o de, en este caso son huertas, pero una zona para practicar, digamos, almácigos, etcétera, pero incluso de huertas también, si los estudiantes viven en un lugar, perfectamente podrían tener su huerta para tener algunos alimentos propios. Bueno, hasta acá es lo que se me ocurrió. Yo voy a decir que a mí me encantó la charla. Me pareció muy útil, como muchas ideas. Anoté varias cosas, entre ellas me gustó mucho la palabra resiliencia, que siento que está cada vez más conocida. Y me parece que es una característica que está buenísima. Por otro lado, todo lo que contaste de las raíces no lo sabía, y de la forma de los árboles, cómo mirarlos sin las hojas, no sé. Siempre hay una pregunta que quiero hacer cuando me encuentro así con tanta información, que es muy específica igual, que si hay algún libro, como pasa ponerle cuando alguien que no sabe mucho se interesa por historia del arte, y vos le decís leete el de Ehrlich, si hay algún libro así que como a lo largo de tu formación en el paisaje, en lo ambiental, digas, sí, leete este que te va a como introducir en un montón de conceptos. Parte me gustaba cuando hablabas de la parte de habilitar por ahí pasarelas un poco elevadas o esto de los puentes para los monos que contabas, me hacía pensar en este concepto de mallas abiertas, de terrain bag, que un poco sí. De lo que hablaba era de esto, ¿no? Como los circuitos ambientales del ecosistema un poco necesita poder fluir entre los espacios verdes que se generan, ¿no? Como esto de los corredores que permiten que fluya. Cuando leí ese texto me despertó como esta pregunta de no hay como algo un poco más abarcativo para los que yo no tengo tanto conocimiento en lo que es paisaje, pero siempre que escucho paisajistas me engancho un montón y es como nada, por ahí tenías alguno así que te haya gustado mucho. Un libro, déjame pensarlo un poco. Dale, tranqui. Hay un libro que lamentablemente creo que no se consigue mucho, que es de un agrónomo que se llama Belli, de larga E-L-L-I. Es un toco, es un manual gordito, pero tiene muchísima información sobre todo. Yo no sé si... No lo quiero matar, pero creo que falleció, pero si no, ya está muy viejito el señor. Fue un profesor de agronomía de acá y de La Plata, que trabajó toda su vida apasionadamente en esto, y entonces juntó todas sus experiencias y la gente que a él le interesaba para que escriba artículos, pero qué sé yo, te dice, por ejemplo, los vientos como son, te habla de todo, es el libro de Belli. Es un libro interesante. Lo que pasa que hizo pocos ejemplares, digamos, lo tuvo que hacer todo a pulmón, pero habría que hablar, no sé, tendría que pensar con quién, a ver qué libro, dónde quedan ejemplares disponibles. Digo porque es muy específico, ¿no? Pero de todo, desde nombres de plantas hasta... Es un manual muy completo
de una persona con muchísima experiencia. Yo quiero uno, Karina dice. Imagínate que yo tengo un libro que heredé de una abuela, que es un catálogo de especies, pero es así chiquitito. ¡Ay, lo amo! Es como Sí. algo que me encanta. No sé. Voy a ver si tengo acá el librero. Espera, perdón, así ya me estoy fijando. No lo tengo acá. Le voy a preguntar a Sebastián, que él da clase en un lugar donde hay un señor que vende libros para paisajistas. Y yo le compré uno a él hace 1 o 2 años para averiguar el teléfono de este señor para ver qué es lo que tiene. Porque, bueno, después están todos los libros que no son de acá, en general que son de España, con lo cual hay que acordarse de eso porque está todo al revés. Florece en primavera y acá es septiembre, pero en realidad florece en marzo para ellos, ¿viste? ¿No? Donde el hemisferio norte funciona al revés que el nuestro. Entonces todo lo que uno ve en cualquier libro de vegetación de España, todas las veces que dice marzo tenés que saber que es septiembre y tenés que, bueno, saber cuál es la estación opuesta, ¿no? Genial. Pero yo voy a averiguar, y lo que hay que ver en este momento también es qué es lo que hay disponible. Hay otros libros de editorial Lola, que son casi todos sobre vegetación autóctona o nativa, o digamos de distintas regiones de la Argentina o Uruguay. Genial, voy a investigar. Igual está bien, es eso, era como saber un poco eso, si había alguno así que te despertara algo. Sí, Me bueno, y de encanta. Belli porque es un manual, digo, si alguien que quiere algo más completo. Sí, completamente, lo voy a buscar. A ver si encuentro alguna de esas Hay un copias libro que hay dando que vos vueltas, mirás, por lo menos para chusmearlo un rato. Bueno, Cora, muchísimas gracias por la presentación, súper interesante. Me encantó, hubo dos partes que me parecieron particularmente interesantes, que tenían que ver con el problema de pensar los proyectos de paisaje de manera, digamos, diacrónica y sincrónica a la vez, es decir, pensarlos como el resultado final, pero también pensarlos con sus instancias de crecimiento, entendiendo que lo que se plantea hoy no va a ser el paisaje de mañana, y como en eso se pueden pensar e imaginar instancias intermedias de paisajes, que me parece muy interesante. Y otra cosa que también aplica mucho para los ejercicios que están haciendo los estudiantes, tiene que ver con el problema que contabas al principio, que tenía que ver con pensar esos espacios en donde eventualmente se llega a la inundación o son los lugares en donde cae y decanta el agua, y que en esos lugares pensarlos como los lugares en donde se da determinado tipo de vegetación en caso de que surja naturalmente, y pensar esos espacios como parte integrante de los proyectos, ¿no? Eso me pareció interesantísimo. Pero un poco quería hacerte una pregunta, tal vez no tanto de lo que presentaste, sino como de preguntarte sobre criterios de proyecto, por así decirlo. Nuestros estudiantes ahora están trabajando prácticamente todos en lugares que están bastante vinculados con la vastedad, ¿no? Es decir, están trabajando todos en lugares que se vinculan con la inmensidad de la pampa, ¿no? Y con esos paisajes del horizonte infinito, ¿no? Quería saber si tenías alguna sugerencia para hacerles, o contarles algún criterio de proyecto que hayas utilizado eventualmente en algún caso, que trabaje sobre esos problemas que tienen que ver con utilizar el paisaje como forma de generar un límite o de forma de generar un lugar dentro de una inmensidad. Sí, bueno, un poco por eso mostré este último ejemplo de Berlín, más allá de que ese es un lugar donde ya había un bosque
natural, no natural, pero digamos que se había autogestionado. Pero lo primero que pensaría es en el clima. Porque si hay algo para que nos sirve la vegetación es para regular el clima. La sombra, el lugar por donde pasan las temperaturas, morigerar, o sea, que el sol, cómo le da al edificio, el norte, en qué horarios queremos que el sol entre en el edificio o en qué horarios qué cara del edificio tenemos que proteger. O sea, nosotros todo eso lo podemos hacer con la vegetación, no solamente con un toldo o con una galería, que por supuesto son sumamente necesarios, la galería, especialmente en toda la región pampeana. O sea, la galería me parece que es un sí o sí. Y hacia dónde está orientada, ¿no? Entonces, eso por un lado. O sea, todo lo que es cómo controlamos el clima, y eso es lo que nos va a dar los espacios más interesantes de uso también. O sea, donde nosotros garantizamos, por ejemplo, al sur, vamos a querer que los árboles no pierdan la hoja, porque queremos que en invierno entre el sol y en verano que nos y que en verano nos provean la sombra, ¿no? Como lo que les decía, o sea, por ejemplo, una vez en un trabajo me tocó que un arquitecto me insistía que quería, para que el sol de la tarde no le dé a la cara del edificio, poner toda una barrera de álamos. Álamos son estos cosas todos. O sea que hay un cierto horario en el día nada más que el álamo le iba a dar sombra al edificio. Bueno, eso no sirve absolutamente de nada. Me hubiera servido mucho más en esa cara y de donde viene el viento, hacer un lugar de sombra por donde pasa el viento por debajo, o donde pasa el aire por debajo, y refresca toda la zona de mi edificio, que solamente poner unos árboles que en determinado horario de la tarde me tapan, digamos, me dan sombra en el edificio. El álamo no da frescura. O sea, la barrera puesta así no da frescura, porque solamente en un momento del día donde esa sombra se proyecta sobre el edificio. O sea, dar espacios de sombra, lugares de sombra grandes es lo que más refresca. Toda esta zona pampeana son zonas donde hace mucho calor en verano. Está bien, en invierno son fríos, entonces en invierno quizás tenemos que poner alguna barrera que nos proteja de los vientos, pero en verano que nos proteja, o sea, que nos dé frescura al edificio, no solamente sombra contra el edificio. No sé, se me ocurre eso. Muy interesante. Digamos, me parece que es algo por donde empezar, ¿no? Sí, y después, bueno, la otra cosa para empezar es decir, tengo un lugar más o menos amplio, o tengo un lugar que está en el borde de la ciudad, en el borde de la pampa, y allá al fondo hay una zona con 3 molinos espectaculares, que son divinos. Bueno, yo no voy a poner árboles tapando esos molinos, ¿no? O sea, ¿cómo voy? Es más, si ya había de antes una barrera de árboles, voy a sacar 3 árboles para que a través de ese agujero se vean los molinos. Claro, hola, ¿qué tal? Sí. Bueno, saludo de nuevo. Primero, gracias, estuvo buenísima. Cada vez que escucho a alguien que habla del paisaje pienso qué poco sé, qué necesario es saber, siguiendo un poco la línea de Rocío. Pero bueno, me pareció muy bueno como explicaste al principio, como esto como los fines que tiene desde el ambiente y el paisaje, lo de aumentar la biomasa, incorporar el sistema de drenaje sostenible o fomentar la biodiversidad, que es algo que ahora se empezó a hablar un montón, que vimos por ahí acá con Bulla, los que estuvieron presentes en la charla, y después lo de las cubiertas verdes, que no sé, que contaste lo de los 15 centímetros, que yo decía, generalmente se dice, no, 50 centímetros no sirve para nada, y veía que 15 centímetros es todo lo que se puede hacer, y pensaba, bueno, qué bueno. Pero después
seguía un poco como en la línea de Joaquín recién, que la pregunta que hacía, porque pensaba que, bueno, que nos presentaste como las características de los árboles en relación a la forma, el tamaño, el crecimiento, la textura, la fenología, como todas las cosas en las cuales tenemos que pensar, pero después, siguiendo, va a ser un poco repetición de la pregunta, pero pensaba, bueno, después cuando pensamos en la vegetación como elemento de arquitectura, decía, bueno, ¿qué hacen los árboles? Y un poco lo empezaste a contestar, pero yo pensaba, bueno, te sirven para sectorizar, te sirven para dividir o para limitar, por supuesto generando sombra, o sea, digo, no olvidando las características propias que van a generar cuando se insertan. Después pensaba en marcar, que era un poco lo que salía recién cuando hablabas de los molinos, acoger, porque te pueden dar escala y generar un sector en donde te generan protección, no sé, pensando en copas que son más, siguiéndola ahora, a ver, no me acuerdo cuál era la palabra. Aparazolada. Exacto. Y decía como cuáles son, desde tu práctica, como los requerimientos cuando te piden en un proyecto, digo, porque creo que no debe ser solo dar sombra. Como que, ¿cuáles son los requerimientos? Como si fuese que uno tiene que generar el programa de lo que hace desde la vegetación, digamos. Bueno, depende. Si es en un country, quieren que quede lindo. Eso es el requerimiento primero. Si es una empresa, que sea rápido y barato. Si es un cliente razonable o un paisaje razonable, seguramente va a pensar en estas otras cosas. ¿Qué clima me genera? Una cosa estética, porque la verdad que yo también quiero estar en un lugar que me guste, ¿no? Yo empiezo por la cantidad de agua que todo necesita, ese es el primer cálculo, pero lo hago como un cálculo realmente, o sea, cuánto llueve en este lugar, cuánta infiltración hay, etc. Hago todo el cálculo del agua, de qué dispongo, y después también mirar lo que es el entorno, porque el entorno puede ser el jardín de un vecino que tiene, qué sé yo, un edificio horrible, pero también puede ser un vecino que tiene cuatro árboles con flores rojas, y yo digo, ¿por qué no meto uno de flor roja en mi jardín también? Como para que mi jardín no parezca que se termina en la medianera, sino que se me continúa hacia afuera, ¿no? Entonces, bueno, ahí como por eso les puse esta última diapo, un poco con, digamos, distintas condicionantes de diseño del paisaje, pero lo primero es el confort, esa sería la palabra. Y el confort no es solamente estar cómodo, el confort tiene que ver con lo estético también, ¿no? Eso un poco. ¿Por dónde tendrían que empezar los alumnos a trabajar? Bueno, primero la escala del proyecto, no tengo idea de qué tamaño son los terrenos que están usando ni nada de eso, pero la relación de la escala de lo construido, de la persona que lo va a usar, cuando es una residencia de estudiantes va a ser más de una persona, de los lugares que necesitan, los ámbitos que necesitan para desarrollar las distintas actividades, si van a trabajar en grupo, si necesitan, como les decía antes, qué sé yo, una cosa es trabajar en grupo en algún lugar y otra es dejar un banco bien en un rincón para el tipo que quiere sentarse a estudiar solo o hablar por teléfono con la novia que está lejos. Digamos, hay como, ¿no? como muchas cosas que tienen que ver con lo personal, con lo sensorial, yéndonos ya de la cosa ambiental, yendo más a lo social, ¿no? Lo social es importantísimo, que es lo que vos generás en un lugar. O sea, vos tenés un terreno de 20 por 20 disponible porque la edificación está adelante. Vos ponés todo un piso o todo un pasto con 4 arbolitos en el borde, bueno, no sé si te va a invitar mucho. Vos lo que vas a hacer es vas a ver quién lo va a usar, en qué horarios lo va a usar.
si se van a sentar, si lo van a usar para hacer gimnasia. Por eso mostré el último proyecto, ¿no? Donde, siendo una residencia universitaria, también se puede proponer algo para extensión a la comunidad, ¿no? Como ser esta biblioteca ambulante, o sea, por dar un ejemplo, debe haber 1000 más, pero donde se brinda como algún servicio a los estudiantes, ¿no? A la comunidad, a través de los estudiantes. O se convoca a la comunidad para que participe un poco en determinados horarios, todas estas cosas se regulan, de lo que es la vida estudiantil. Cuando se habla de residencia universitaria, en general se habla además de gente que está fuera de su lugar de residencia primera, ¿no? Vienen de lejos, están en un lugar donde se juntan con chicos que vienen de otras provincias, están en una ciudad que no es su ciudad natal, o en un pueblo que no es su pueblo natal. Entonces, bueno, que no sea un reducto, un gueto, sino que sea algo que de alguna manera la comunidad pueda participar, para que ellos se sientan partícipes, que se les agrande su círculo de convivencia, ¿no? Creo que hay que pensar en eso. O sea, no son solamente los árboles, es la vida que vos generás en este lugar. Te diría, en esos términos, para este caso, los árboles es algo más técnico, o el paisajismo, el paisajismo hecho con vegetación, ¿no? Que la vegetación es algo más técnico a resolver que lo que es el problema de fondo, que es lo que vos querés generar en este lugar. Gracias. Sí, cuando decís eso pienso en nuestra FADU y su costa, en cómo se trabajó, y me acuerdo también de la Universidad de La Plata y ese círculo que tiene, que baja en el terreno, que indefectiblemente funciona como espacio de reunión. Bueno, perdóname, el patio central de la FADU, ¿no? Es un mundo. Eso ponelo en un exterior, si querés. Claro, ahí va. Me gusta que hayamos vuelto a la pregunta que siempre les hacemos a los estudiantes nosotros, que es, ¿qué es lo que quieren generar? Claro, y sí, pero es que de eso se trata. De eso se trata. Ujú. Especialmente, les diría, en el espacio exterior, especialmente. Porque piensen que, bueno, en esta región, si estuvieras en Tierra del Fuego es otra cosa, pero en esta región nosotros estamos afuera, te diría que 9 meses al año. Exacto. Podemos usar el exterior. Y yo te digo, ustedes tienen la residencia esta universitaria, los pibes, si tienen afuera un buen lugar, no van a estar sentados adentro, viste, en la cama que es cucheta de arriba y abajo, con una mesa para estudiar. Probablemente estén usando el exterior, porque el clima te lo permite. Totalmente. Los alumnos mutis, ¿no? Nada. No hablen nada. Los alumnos, la cabeza es así. ¿Alguno quiere hacerle una pregunta a Cora? Esteban, a ver. Dale. Hola, sí. Hola. Primero que nada, la charla interesante, muy linda, me encantó. Y tenía una duda, o más una pregunta, que sería, ¿cómo construir para, cuando se piensa construir o se proyecta, cómo hacer para no afectar a la naturaleza que ya está cuando tenemos que acercarnos a la vegetación? Porque claramente tenemos la necesidad de que la vegetación, como decía Andrea, nos brinde características para el hábitat, que sea la sombra, que son cosas climáticas. Pero ¿cómo hacer para no afectarla tanto? Como no afectar las raíces, no afectar sus propios... O sea, creo que cada árbol necesita su propio espacio para crecer. Entonces, ¿cómo no afectarlo tanto? O si es al contrario que se piensa en arquitectura, ¿cómo controlar
la raíz o el árbol para construir? Bueno, primero ten en cuenta que, viste ese grafiquito, ese dibujo que mostré, que están las raíces, la tierra, el tronco y la copa, ¿no? En principio, por ejemplo, los árboles de la calle, de la vereda, que tienen a veces un cuadradito que es de 60 por 60, en la vereda de donde tiene que salir un árbol, andás a ver de dónde se alimenta ese pobre árbol, ¿no? Al punto que yo, cuando empecé la facultad como ustedes, tenía una amiga que toda su vida había vivido en Belgrano, toda su vida. Y ella pensó que los árboles de la vereda, que salían de ese agujero, que era una maceta. Porque no se imaginaba que abajo había tierra, que abajo había humedad, que había... No, era como los que tenía su mamá en el balcón, y es en serio esto, ¿no? La percepción de esto. Eso por un lado. Entonces, pensar que hay un más abajo, y cuando uno proyecta algo y pensar que hay un más abajo, que además hay cañerías, que hay cañerías de agua, cañerías de gas en las ciudades o en los pueblos, ¿viste? Que todo eso circula por abajo, así que tened cuidado de no poner algo, por ejemplo, donde haya unas cañerías abajo, cómo se cuida todo eso. Y después otra cosa que aprendí una vez en un trabajo también hace mucho tiempo, había un monte de eucaliptus en un jardín, y los clientes querían, bueno, de un lado una parrilla y del otro lado un lugar para sentarse. Lo primero que me dijo un agrónomo conocido, siempre trato de, cuando tengo casos que no conozco de memoria, consulto con agrónomos, me dijo, no, ojo, nunca construyas un piso en este bosque de eucaliptus, porque la humedad del suelo, o sea, entonces, ¿qué hicimos al final? Hicimos toda una tarima levantada a 15 centímetros del piso para que todo el suelo siga respirando y que yo no le quite oxígeno a las raíces. Entonces hay que pensar que abajo hay todo un mundo que sucede, ¿no? Que no es solamente lo que vemos del pasto o de la tierra para arriba. Todo lo que sucede abajo hay de todo, ¿eh? Y eso hay que cuidarlo y mantenerlo. Como después decía, hay que darles la distancia de plantación correspondiente para que no se junten las copas demasiado. A veces uno quiere que se junten las copas, pero hay otras plantas que si se juntan mucho las copas, no le entra el aire y se llenan de bichos, se apestan. Entonces cada planta, cada cosa tiene su forma de tratarla, ¿no? No sé si esto responde o había algo más. Sí, sí. Gracias. Sí, lo difícil de una respuesta única es que cada planta a su vez necesita su particularidad, más allá de algunos criterios generales, ¿no? Entonces hay que conocer cómo es ese árbol, cómo es este... Bueno, sí, por supuesto, por supuesto. Todo eso se va aprendiendo, se estudia o se pregunta. Es así. Yo me la paso preguntando a los agrónomos y hace más de 35 años que trabajo en esto. ¿Sí? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola. ¿Escuchar? Sí, te escucho. Muchas gracias por la charla, fue muy interesante. Me surgió una duda con todo lo que has hablado sobre todos los jardines y la vegetación. ¿Cómo sucede cuando, por ejemplo, colocaste el ejemplo de tu amiga en Belgrano, hacen los pHs para utilizar los jardines o esos jardines elevados que uno ve en internet y se ven tan hermosos? Pero ¿qué sucede entre lo que es el material y lo orgánico? Sí, como lo construido, lo que tenemos que construir y lo que debe mantenerse en lo orgánico para, no sé, plantar los árboles ahí o las plantas, por así decirlo. Espérate, mezclaste dos cosas. Una cosa es el pH, que puede tener un patio sobre suelo natural. La cosa es, ¿vos trabajás sobre suelo natural o trabajás sobre una losa? Cuando trabajás sobre una losa es lo que es o una cubierta verde o un jardín sobre losa, ¿eh? Entonces ahí tenés distintas profundidades de sustrato. Las distintas profundidades de sustrato te van a permitir distintos tamaños de vegetación, sea en un pH, sea en un departamento o sea en una casa con un jardín grande y que arriba del techo quieren poner una cubierta verde, ¿no? Tenés que
trabajar con todo lo que son las impermeabilizaciones que corresponden, etcétera, etcétera. Es todo una serie de capas. Yo mostré un solo ejemplo, hay un cortecito. No sé, ¿ustedes grabaron la charla? Sí. Bueno, sí, la estamos grabando. Por eso, hay un corte, creo que la diapo número 5, algo así, donde hay un corte típico sobre losa. Y lo pueden ver. O sea, hay mil formas de hacerlo, pero digamos que ese sería como el más clásico, ¿no? Nada, es una losa, tiene que tener sus pendientes, su desagüe, su impermeabilización, su capa por donde drena el agua, su sustrato. Si tenés 10 centímetros podés poner plantas de 15 centímetros de alto, y si tenés 60 centímetros de sustrato podés llegar a poner plantas de 1,20 m o un arbolito de 3 metros, depende de las raíces. Pero todo depende de la cantidad de sustrato con la que dispongas, ¿no? Y siempre, si haces algo, una cubierta verde, lo más importante es una buena impermeabilización. Hoy en día hay materiales para todo, así que cuando los arquitectos me dicen, ay, no, tengo miedo que me entre el agua, no sé qué, en la Ditela, en la facultad donde yo daba, hicimos la cubierta verde, y en toda una parte debajo está toda la sala de computación, así que digamos que se puede resolver. ¿Y te puedo hacer una pregunta con este cambio, digamos, de jardines que hoy en día no se recomienda césped por el riego que supone? ¿Cómo se sustituye esos espacios en donde, por ejemplo, hacer actividades, ¿no? Actividades, por ejemplo, jugar al fútbol. ¿Qué recomendarías? Porque, digamos, el césped generalmente ha sido la cobertura para los grandes vacíos y que permitía una cantidad de actividades que por ahí las gramíneas, o si eso directamente es tierra o piedras, no se pueden sostener esas mismas actividades. ¿Cuál es el sustituto para...? ¿Vos qué querés, un sustituto natural o artificial? No, en lo posible si existe natural. ¿Existe? Bueno, no, en principio lo que me parece es que es una cuestión de escala también. Si es un lugar muy chiquito y siempre van a estar jugando a la pelota, no hay césped que soporte, y si hay 3 perros tampoco, ¿entendés? Que están raspando el pasto, haciendo pipí y corriendo, viste, en círculos en el jardín. Bueno, no hay pasto, no hay césped que te lo tolere. En los lugares amplios, en los parques, lo más lógico es que sea un césped que quiera poca agua, porque también hay céspedes que quieren más agua y otros que quieren menos agua. Y otros que se resiembran solos. Y bueno, qué sé yo, los bosques de Palermo no están regando todo el tiempo todo. Hay partes, si está bien diseñado, donde el césped se regenera solo. Y hay épocas del año donde se pone marrón o está más pelado, y otras donde está mejor, es así. No hay magia acá. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Se me escucha? Sí. Perdón, pensé que no se escucha el micrófono. Primero quería agradecer, la charla estuvo súper buena. Me copó particularmente la primera parte cuando hablabas como de estrategias para aclimatar, o sea, desde el paisaje, como para, sí, eso, aclimatar y como usar el paisaje como una herramienta y no tanto como un diseño solamente, sino como poder controlar el clima o las condiciones del habitar desde lo que se planta o desde cómo se proyecta esos espacios. Y me hizo como empezar a relacionarlo con el proyecto que estamos haciendo nosotros, que no sé si lo dijo ya alguna de las profes, pero además de vivienda, estamos como asociándolo a una producción, entonces son como espacios de hábitat y además productivos, y habíamos empezado a ver con mi compañera como
estrategias de sustentabilidad para esas producciones. Nosotros estamos trabajando con hongos y habíamos hablado con un productor y nos contaba que el tema como de la estabilidad térmica, o sea, como de que no varíe mucho la temperatura, era súper importante. Y te quería preguntar, anoté un par de las cositas que mencionaste, pero ¿qué estrategias puntuales están buenas como desde el paisaje para como conseguir esa aclimatación o no me sale la palabra? Sí, ¿Cuáles son las herramientas esa puntuales? regulación Sí, del eso. clima. Como para seguir investigando, ¿qué te parece que está bueno que... Bueno, primero fíjate dónde está y cómo es el viento, si lo tenés que parar o no. Lo que decía después, lo de la sombra, cuántas horas de luz o no luz. Si son hongos no van a querer sol rajante, van a querer una cosa más pareja en cuanto al asoleamiento. Pero fíjate eso, el viento y de qué manera protegés los bordes y lo de arriba. Eso es básicamente. Ok, Y si querés algo que en determinadas épocas del año le entre más sol porque necesita en invierno un poquito más de calor, o si da lo mismo, si siempre querés algo parejo. En invierno ya hay menos luz también, con lo cual quizás va a necesitar que le entre un poco más de luz. buenísimo. Y otro tema también me había llamado la atención, que en un momento lo mencionaste, lo de los SUDs, ¿era? Lo del drenaje sostenible. Sustentable, sistemas Eso. urbanos de drenaje sostenible. ¿Cómo, bueno, ya me imagino buscando así SUDs en Google va a salir bastante Directamente, información, sí. pero para seguir investigando como por ese lado, ¿alguna otra cosa que te parezca que valga la pena decir? No. Busca SUDS y busca otra palabra que es en inglés bioswales. Bio, S-W-A-L-E-S. Bioswales. ¿Con doble L o, perdón? Una. Una. Ok. Bioswales. Muchas gracias, Che. Y, espérate, algo más. Plantas, espérate. Ay, no me acuerdo el nombre. Ya me voy a acordar, no importa. Sí. Plantas para fitorremediación, eso. Hay en YouTube muchísimo material sobre eso. Sí. Este año se hicieron además como unas capacitaciones que están Sí. subidas para las oficinas técnicas de, no sé si Nación o Ciudad, y están todas subidas. Así que si pones esos nombres te van a aparecer. Está en este momento como muy circulando mucha información sobre ese tema. O sea que es como sanear o nivelar o controlar a través de la vegetación. Buenísimo. Muchas gracias. Sí. Bueno, no sé si hay más preguntas. Hace 2 horas ya casi que está Cora con nosotros y la idea no es robarle mucho más tiempo y también aprovechar por ahí para volver a los cursos. ¿Hay alguno que quiera hacerle alguna pregunta más? Porque si no es así, en realidad te agradecemos muchísimo por haber venido y haber dado este panorama introductorio, porque eso obviamente son temas que requieren como profundización, pero que creo que a cada uno seguramente le han resonado para sobre todo no olvidar que los proyectos tienen exteriores y es parte también de lo que hay que proyectar. No, perdón, los proyectos tienen interiores. Tienen... es al revés. Estás hablando conmigo, ¿viste? Sí. Es un exterior que viene con una cosita ahí de... Exactamente, una cosita que tiene ladrillos, vidrio, manijas. Sí. Pero que como vos dijiste, ¿no? En este lugar, en Buenos Aires, con este clima, es fundamental porque gran parte del año lo pasamos, tenemos la posibilidad de pasarlo afuera, entonces requiere realmente de ser pensado, ¿no? Sí, no solamente meter equipos de aire acondicionado, ¿viste? Sí.
Bueno, y yo les debo, que le voy a pasar a Rocío, averiguar de este señor que yo sé que vende libros de paisajismo. No sé qué pasa con la pandemia ahora, qué es lo que fue de él ni nada, pero supongo que debe seguir trabajando. Era un señor que, no sé, él venía a veces a la facultad con su valija, con sus libros para vender, pero bueno, les consigo el teléfono. Dale, gracias. Y si se me ocurre algún libro en particular, que por ahí, qué sé yo, hasta lo pueden conseguir por Mercado Libre o algo, también. Bueno, chicos, muchas gracias. Estuvo muy bueno. Gracias. Me hicieron estudiar. Bueno, que es lo fundamental, ¿eh? Es lo fundamental. Si uno no estudia, siempre. Aunque ya sepas todo, seguí. Porque es así. Siempre hay algo nuevo, siempre hay algo más para saber. Bueno, chao. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, chao. Chao. Chao.